Capítulo 10. 2 reuniones. Empecemos esto desde el principio. 2 reuniones. Entonces, Sensei, dijo Jiraiya. ¿Por qué me devolviste la llamada? Es bastante difícil hacer mi trabajo cuando estoy encerrado en el pueblo, ¿sabes? Oh. Respondió mientras jugueteaba con su pipa por un momento para asegurarse de que tuviera una buena calada. Y pensé que disfrutarías visitando tu casa y tal vez tomando una copa con tu pobre y viejo maestro. Su antiguo alumno soltó una risa ruidosa, haciendo que sus propios labios temblaran en respuesta. Jiraiya siempre tuvo la capacidad de hacer felices a las personas que lo rodeaban, a menudo en su propio terreno. No me malinterpretes, viejo. Estoy feliz de verte. Es simplemente inusual que actúes así en secreto y no me habrías llamado si no fuera por algo importante. O al menos espero que sea importante, o de lo contrario me enfadaría contigo por obligarme a detener mi investigación mucho antes de lo esperado. Yo también acababa de encontrar este lugar realmente impresionante. Él levantó una ceja. Tal vez mis recuerdos me están fallando, después de todo soy un anciano, así que corrígeme si me equivoco, pero ¿no fuiste tú quien me dijo que las aguas termales de Konoha son uno de los mejores lugares para tu investigación? Esto pareció aliviar algo de la tensión de Jiraiya mientras se recostaba con una gran sonrisa y comenzaba a reír. Bueno, cuando tienes razón, tienes razón. Las aguas termales de Konoha son especiales y en el pasado obtuve allí algunas inspiraciones impresionantes. El hombre miró fijamente un cajón que sabía que guardaba una serie particular de libros. Pero, por supuesto, ya sabes todo sobre eso, ¿no? No tengo idea de qué estás hablando, dijo, ignorando las miradas de complicidad que el otro hombre le lanzaba mientras fumaba contento su pipa. Había echado de menos a su alumno. El hombre era como un hijo para él, al igual que los otros 2 Sannin, y también el único de sus estudiantes con el que todavía tenía contacto. Orochimaru había abandonado la aldea en desgracia y Tsunade no había estado en la aldea desde hacía bastante tiempo. Había intentado intercambiar cartas con ella para al menos tener algún tipo de contacto, pero sus respuestas siempre habían sido poco más de 1 o 2 líneas. Se había rendido después de 6 intentos. No es que tuviera mucho más contacto con el hombre frente a él, pero al menos lo veía de vez en cuando y sabía que estaba bien ya que recibía mensajes regulares con cualquier información que su red de espías hubiera encontrado. No importa lo que dijeran otras personas, incluido el hombre frente a él, él sabía que todas las hazañas de sus estudiantes se remontaban a él. Que sus errores y crímenes eran tanto culpa suya como de ellos. Él había sido su maestro, él había sido quien los había visto crecer y él había sido quien les había enseñado mucho de lo que sabían. Debería haber visto sus defectos e intervenir antes de que pudieran morderles el trasero. Su trabajo había sido ayudarlos cuando necesitaban ayuda, consolarlos en su dolor. Si hubiera hecho eso, si hubiera cumplido con su deber, Orochimaru y Tsunade aún podrían ser parte de la aldea. Pero en serio, ¿qué está pasando? Sé que no me has devuelto la llamada únicamente porque me extrañaste. Detuvo un suspiro antes de que pudiera salir de sus labios. Entonces, ¿a los negocios, Me temo que debes ser un poco más paciente. Todavía estamos esperando una persona más para que llegue esta pequeña reunión. Jiraiya hizo una mueca. Podía ser paciente, solo que prefería no tenerlo la mayor parte del tiempo. Cuando dices un poco más de paciencia, ¿de qué cantidad de tiempo estamos hablando exactamente? Él debería estar aquí casi. Alguien llamó a la puerta antes de que llamara a su secretaria. Okage-sama, Genin Itachi Uchiha está aquí para entregar el informe de su misión. Lo enviaré ahora. Ahora. Terminó su frase como si nada hubiera pasado. Los dos observaron cómo el hombre con cuerpo de niño entraba a la habitación, caminando con más gracia de la que un niño de su edad debería poder hacerlo. En silencio se preguntó si se habría dado cuenta de este hecho si no hubiera sabido la verdad, pero descartó este pensamiento. Eso no era importante en este momento. Itachi miró a Jiraiya con solo un gesto de saludo antes de continuar su camino hacia su escritorio para entregar el informe de la misión. Pudo ver los engranajes en la cabeza de su estudiante comenzar a girar, preguntándose si este niño pequeño podría ser la persona de la que había hablado o si simplemente se había equivocado acerca de quién estaba al otro lado de la puerta. O tal vez simplemente estaba pensando que debía haberse vuelto senil. No sería la primera vez. Mi informe de misión, Okage-sama. Tomó el pergamino y le echó un vistazo casual antes de guardarlo en uno de sus cajones para considerarlo más tarde.
Había escuchado la mayor parte en la conversación de ayer, pero leer un informe escrito siempre le ayudaba a darse cuenta de cosas que había pasado por alto antes. Todavía no estaba seguro de si Itachi había tomado la decisión correcta cuando ayudó a los rebeldes, pero podía ver por qué lo había hecho. Y, para ser honesto, podría haber actuado de la misma manera si hubiera estado en su situación, pero no podía pensar así. Lo único que importaba era que la probabilidad de que esta decisión contribuyera a su objetivo final era mayor que la de que causara problemas en algún momento del camino. Se vio obligado a compartir los conceptos básicos de los acontecimientos durante la misión con sus asesores Omura, Koharu y Danzo. Si bien hubiera preferido no decírselo, especialmente a Danzo, en estas circunstancias, no tenía otra opción. No podían estar seguros de que no había supervivientes, lo que significaba que existía una posibilidad teórica de que el Mizukage fuera informado sobre la intervención de Konoha. Por eso había decidido aumentar las patrullas en su frontera oriental, lo que obviamente llamó la atención de sus asesores. Él era el Hokage. No tenía que dar explicaciones sobre sí mismo ni sobre sus decisiones a nadie. Sin embargo, utilizar este privilegio todo el tiempo tenía sus propios problemas. En este caso, era menos problemático compartir su información con los demás, aunque solo fuera para asegurarse de que Danzo no llegara a sus propias conclusiones. Eso siempre fue algo peligroso. Dadas las posibles consecuencias, los tres habían estado comprensiblemente molestos por las acciones de los dos genin, pero como Kirigakure no había culpado a nadie hasta el momento, habían sido bastante fáciles de calmar. Personalmente, pensaba que esta chica, Aku, que habían traído con ellos era la razón principal por la que sus asesores habían sido tan dóciles. Después de todo, la chica era portadora de un Kekkei Genkai. Si sobrevivía lo suficiente para casarse y tener hijos, Konoha podría ganar otro clan poderoso de usuarios de linaje, fortaleciendo aún más la aldea. Odiaba pensar en las personas como si fueran recursos, pero su posición le hacía imposible no pensar así de vez en cuando. Gracias, Itachi, dijo. Por favor tome asiento. Esta conversación probablemente durará un tiempo. Jiraiya los miró a ambos, su expresión cambiando entre seria e incrédula. Está bien, dijo después de unos momentos. Me rindo. Dime, ¿cómo puede ser útil un genin para lo que quieras hablar conmigo? Se tomó el tiempo para dar otra calada a su pipa antes de responder. Esa es una larga historia, que resumiremos para que nos dedique algo de tiempo. Miró a su alumno directamente a los ojos, tratando de hacerle entender lo serio que hablaba. Todo lo que les pido es que guarden silencio y mantengan la mente abierta. Si antes el rostro de Jiraiya había estado serio, ahora su expresión era grave. No puedo negar que parte de esta información parece muy convincente, pero debes entender que no es fácil de creer, dijo, obviamente todavía inseguro incluso después de casi una hora de obtener respuestas a cualquier pregunta que tuviera. Podría pensar. Eso es comprensible, respondió con calma. Tuve el beneficio de tener mucho más tiempo para pensar en esto yo mismo, gracias a una técnica que ningún simple niño debería poder usar o siquiera conocer, debo agregar. E incluso entonces no fue fácil de aceptar. Jiraiya-sama, lo sé, comenzó Itachi, pero fue interrumpido por el hombre antes de que pudiera decir mucho. Corta los honoríficos, ¿quieres? Independientemente de si lo que dices es cierto o no, creo que podemos dejar esa mierda de lado. Itachi asintió, pareciendo imperturbable por haber sido interrumpido. Jiraiya. Sé que no es fácil de creer, pero por el bien de esta conversación, sería mejor que actuaras como si nos creyeras sin importar lo que realmente pienses. Tiene razón, añadió. Si fueras tan libre, podríamos empezar a hablar sobre lo que realmente te pedí aquí. Si no hubiera visto crecer al hombre y no lo hubiera entrenado él mismo, podría haberse perdido como se tensó por un segundo antes de obligarse a calmarse nuevamente. ¿Y qué es eso? Tomó un respiro profundo. Vamos a hablar de Danzo. Esto provocó una reacción visible por parte del hombre. ¿Qué? ¿En serio? Lanzó una breve mirada al chico que estaba a su lado, probablemente pensando en el papel de Danzo en su futuro, antes de continuar con la misma voz elevada que antes. No me digas que realmente decidiste finalmente hacer algo contra el viejo. Sé que intenté y fracasé en hacerte entrar en razón con suficiente frecuencia. Y te dije muchas veces que él es un mal necesario, Jiraiya. Muchas de las cosas que había hecho debían hacerse, por mucho que a usted y a mí nos disgustara admitirlo. Jiraiya abrió la boca para objetar, pero no le dio la oportunidad de hacerlo. Y sé que tú también lo sabes. No te convertiste en un shinobi tan formidable por estar ciego al lado más oscuro del mundo ninja.
Ese podría ser cierto, Sensei, pero también soy lo suficientemente formidable como para darme cuenta cuando alguien cruza la línea entre un mal necesario y simplemente una vieja paranoia. Algo que Danzo obviamente no puede reclamar para sí mismo. No, estuvo de acuerdo, sintiéndose más cansado que nunca. Parece que no puede. Nos guste o no, una aldea shinobi no podría sobrevivir si no estuviera dispuesta a ensuciarse las manos. A veces esto significaba romper la soberanía de otro país al enviar shinobi a su territorio sin su conocimiento, a veces significaba matar a un transeúnte inocente si de alguna manera lograba presenciar una operación que debía permanecer en secreto, y a veces significaba chantajear a otros, ya fuera un civil o incluso otro país, para cumplir sus órdenes por cualquier medio necesario. Danzo había hecho precisamente eso. Había hecho el trabajo necesario para mantener a Konoha a salvo, a veces incluso sin su conocimiento. Lo dejó pasar porque vio el beneficio de no tener ningún registro oficial y, por tanto, ninguna prueba contra ellos, pero también porque quería mantener esta parte del gobierno alejada de sí mismo cuando pudiera. Eso había sido un error, ahora lo sabía. Había confiado en que Dan solo actuaría en el mejor interés de Konoha, tan seguro de su amor por su hogar que no podía verlo dañarlo bajo ningún medio. Tal vez simplemente había elegido, sin importar cuán inconsciente fuera, ser ciego a los defectos de su antiguo compañero de equipo, deseando ver solo lo mejor en él. Tal vez solo quería ver al buen amigo de su juventud en lugar del hombre amargado en el que se había convertido. Ahora sabía que había tenido razón al decir que Dan solo actuó según lo que creía que era lo mejor para Konoha, sin ver todas las consecuencias que sus acciones podrían tener. Una aldea necesitaba gente que hiciera el trabajo antiestético que la mantenía viva, sí, pero Danzo había estado tan concentrado en la oscuridad que se olvidó por completo de la luz. Había aprendido la lección de Orochimaru. No repetiría el mismo error que había cometido con su descarriado alumno. No otra vez. Es por eso que decidimos hacer algo con él ahora, para detenerlo antes de que pueda cometer más errores, habló Itachi, tomándolo un poco desprevenido. No se había olvidado de la presencia de Lucia per se, pero se había desvanecido tanto en un segundo plano que había sido muy fácil ignorarlo. ¿Quieres eliminarlo?, dijo Jiraiya con confianza. Luego frunció el ceño. No estoy seguro de dónde entro en esto. Entiendo que Dan no es débil y que tiene su propia rama Anbu personal, pero eso no debería ser un gran problema. Quiero decir, tiene que... ¿200 hombres? Eres más que capaz de manejar a Danz y superas en número a sus hombres por un amplio margen. Deberías estar bien. Él suspiró. Danz tiene oficialmente poco más de 200 hombres, sí. Sin embargo, no podemos estar seguros del número no oficial. Pero, por supuesto, tienes razón, estaríamos bien incluso sin tu ayuda, ya que, de hecho, los superamos bastante en número. Entonces, dijo Jiraiya arrastrando las palabras, los engranajes dentro de su cabeza ya giraban. Me volviste a llamar para informarme de su... Agitó su mano vagamente en dirección a Itachi, pequeño paseo en el tiempo, algo que de manera confiable solo se puede hacer en persona debido al riesgo de que el mensaje sea interceptado, y decidió ahora que estoy aquí de todos modos. También puedo ayudarte, ¿verdad? Le dio a su antiguo alumno una sonrisa de aprobación. Muy bien hecho, pero no lo estás. Al menos no del todo. Si bien tienes razón en que te habría llamado para informarte de esto en privado porque es demasiado arriesgado hacerlo de otra manera, te equivocas al suponer que es una coincidencia que planeáramos condenar a Danz justo ahora cuando llegas. Siempre fue el plan incluirte. Jiraiya se encogió de hombros. Suficientemente cerca. Luego volvió a ponerse serio. Así que, ¿cuál es el plan? Es bastante simple, dijo y comenzó a explicar. Mañana llamaré a Danz a mi oficina, cortando efectivamente la cabeza de la serpiente y dejando a Rod sin liderazgo. Naturalmente, habrá establecido una cadena de mando para tales situaciones, pero es demasiado paranoico para darle demasiado poder a alguien, por lo que su capacidad de reacción será limitada. Tengo este tipo de reuniones con Danz y mis otros asesores regularmente, por lo que no hay razón para que él sospeche. Programé una sesión de entrenamiento especial para los Anbu todos los miércoles durante algunos meses en preparación para esta operación, por lo que Danz tampoco tiene motivos para sospechar nada en ese frente. Tan pronto como le ordené a Danz venir, te dirigirás a su campo de entrenamiento con una orden escrita de mi parte, movilizando efectivamente a todos los equipos que estén presentes en ese momento. Conocemos las ubicaciones oficiales de todas las instalaciones de Rod y, gracias a Itachi, también conocemos al menos algunas de las no oficiales.
Te daré una lista de las bases no oficiales que sabemos que ya existen, gracias a que algunos de mis hombres exploraron el área. Liderarás esta misión para asegurarte de que nadie sobreviva, mientras algunos de mis guardias privados rescatarán a tantos niños como podamos. Teniendo en cuenta que lo más probable es que no conozcamos todas sus bases, probablemente habrá supervivientes de todos modos, pero quiero mantener ese número lo más bajo posible. No le sorprendió que Jiraiya lo mirara en shock y en silencio. Para él, pasar de básicamente dejar que Danza haga lo que quiera mientras defiende sus acciones a ordenar medidas tan drásticas debe ser difícil de creer, incluso con toda la información que recibió de antemano. Está bien entonces, dijo Jiraiya mientras se levantaba. Si eso es todo lo que querías decirme, saldré ahora. Necesito pensar en lo que me contaste, especialmente en tu historia. Miró a Itachi cuando dijo la última parte antes de volverse hacia él. ¿Será suficiente si regreso mañana a las 7 para obtener más detalles sobre esta misión? Él asintió. Bien. Si me necesitas, estoy en las aguas termales. Y con eso saltó por la ventana, desapareciendo en un shunshin. De alguna manera se sentía como si estuviera huyendo, pero esa reacción era comprensible. Después de todo, tenía mucho que procesar. Creo que salió bien, comentó Itachi secamente. Sus labios tiraron hacia arriba. Sí lo hizo. También como podríamos esperar. Había pasado casi 3 horas en la reunión con el Hokage y Jiraiya, pero como había salido hacia la oficina del Sandaime a las 9 de la mañana todavía era bastante temprano. La reunión en sí había ido mejor de lo que esperaba. Sin usar el Tsukuyomi y así darle tiempo casi ilimitado para persuadir a la otra persona como lo había hecho con el Sandaime, sus posibilidades eran mucho más limitadas, especialmente porque no había nada que pudiera hacer para evitar que la otra persona simplemente se fuera. Al menos cuando la persona era tan fuerte como Jiraiya. La presencia del Hokage probablemente ayudó con eso. Mientras el Sannin no creyera que el hombre mayor se había vuelto completamente loco, al menos consideraría la posibilidad de que dijera la verdad, haciendo que toda la conversación fuera mucho más fácil. Esa fue la razón principal por la que se mantuvo al margen de la conversación una vez que terminó de explicar su situación. Después de todo, incluso si el hombre le creyera, todavía era un extraño para él, mientras que el Hokage era su antiguo sensei. El Sandaime sabría mejor qué decir para convencer al Sannin que él. Y había funcionado bien. Es posible que Jiraiya aún no esté seguro de si dijo la verdad o no, pero estaba dispuesto a aceptar su palabra al pie de la letra por ahora y había aceptado participar en la operación de mañana. Honestamente, deseaba poder participar también, pero entendía por qué eso no era posible. Aún así, después del papel que Danza había desempeñado en su vida, no estaba por encima de la ira o el deseo de venganza. Simplemente no se dejó controlar por esas emociones, o al menos lo intentó. Sus años como criminal habían mejorado su ya impresionante autocontrol al menos. La operación de mañana también marcaría el primer cambio importante que hizo en el pasado cuyas consecuencias se podrían sentir casi de inmediato, lo que lo ponía comprensiblemente nervioso. Las posibilidades de que esta decisión fuera contraproducente no eran escasas, y solo el conocimiento de que era algo que debía hacerse podía calmarlo. Sin embargo, Itachi no pudo continuar con este hilo de pensamientos una vez que se acercó a su casa, porque podía sentir más gente de lo habitual adentro por alguna razón. De hecho, si no contaba mal, actualmente había 7 personas dentro. Y aunque no era del tipo sensor, todavía tenía sentidos bastante precisos, lo que significa que de ninguna manera estaba seguro de su evaluación. Y considerando que reconocía cada firma de chakra, también podía decir quiénes eran sus invitados, y su suposición se demostró correcta una vez que entró a la casa y fue a la sala de estar. ¡Feliz cumpleaños! Por toda la habitación, con sonrisas o abiertamente sonrientes en sus rostros, estaban sus padres, Sasuke, su sensei, Yukio, Anko, Izumi y Shisui. Actualmente estaban sentados en el jardín detrás de su casa, celebrando su cumpleaños. No era lo que la mayoría de los niños de su edad harían en su fiesta de cumpleaños, considerando que una comida sencilla en su jardín sin juegos u otro entretenimiento era demasiado aburrida para ellos, pero estaba bastante contento con esto. Honestamente, se alegró de que sus padres parecieran conocerlo lo suficientemente bien como para no organizar una fiesta infantil habitual. Eso habría sido completamente humillante. Bueno, para ser justos, tampoco lo habían hecho en su última vida, así que tal vez no era tan sorprendente que no lo hicieran esta vez. Por supuesto, hoy ni siquiera era su cumpleaños. Como le había dicho a Anko durante su misión, su cumpleaños había sido el segundo día después de su llegada al orfanato.
Aún así, parecía que su familia y amigos creían que necesitaba una fiesta adecuada de todos modos, así que aquí estaba. Y eso lo llevó a su situación actual. Vamos Itachi, tu madre hizo todo esto solo para ti. Dijo Shisui mientras le entregaba amablemente otro trozo de pastel. Bueno, y para nosotros también, supongo, pero principalmente para ti. Sería de mala educación desperdiciarlo. Luchó contra el impulso de estrellar el plato en la cara de su amigo. Puede que no sean amigos por mucho tiempo en este tiempo, pero Shisui sabía que no era fanático de las cosas dulces. No es que no le haya gustado en absoluto, pero solo con moderación. De todos los hábitos a los que estaba acostumbrado por parte de su amigo en el pasado, naturalmente sería su tendencia a molestarlo todo el tiempo la que resurgiría primero, esa era solo su suerte. Además, si le obligaba a comer más dulce, al menos podría darle un poco de daño. Por suerte sabía cómo salir de esta situación. Tienes razón, estuvo de acuerdo fácilmente, haciendo que Shisui entrecerrara los ojos como si se preguntara qué estaba planeando. Pero sería aún más grosero robarles el último pedazo de pastel a mis invitados, y definitivamente no quiero ser un mal anfitrión. Giró hacia su derecha, mirando directamente a Yukio, quien había observado su intercambio con ligera confusión. Aquí Yukio, el último pedazo de pastel. Insisto en que lo consigas. No le dio mucha opción al respecto y puso el plato casi con fuerza en sus manos antes de darse la vuelta nuevamente para evitar que le devolviera la comida. Bueno, supongo que eso también funciona, comentó Shisui divertido. No se dignificó con una respuesta y en lugar de eso buscó algunas frutas para alimentar a los cuervos que podía ver reunidos en el árbol cercano. Al igual que en su última vida, los cuervos habían comenzado a acercarse a él desde que hizo un contrato con los de su especie. A diferencia de otras invocaciones, como por ejemplo las serpientes, los cuervos no tenían un escondite secreto, sino que viajaban por el mundo. Supuso que algunos de los cuervos que estaban menos entusiasmados por enfrentar las dificultades que conllevaban los viajes constantes eligieron vivir cerca de él, su único invocador actualmente, y disfrutar de la comida fácil disponible en una aldea poblada como Konoha. ¿Sabes? Estos cuervos tuyos pueden ser muy útiles en una pelea, habló Shisui de nuevo. Me imagino que constituyen una gran distracción, especialmente si convocas un asesinato completo de ellos. No puedo esperar a saber qué harás con ellos la próxima vez que entrenemos. Pueden actuar como una distracción, estuvo de acuerdo mientras simultáneamente miraba en dirección a sus otros invitados. Pero también pueden ayudarme de otras maneras. Sus padres estaban hablando con Tanaka-sensei y, curiosamente, su padre parecía divertirse. Por lo general, no era el tipo de persona que mostraba abiertamente sus emociones a extraños, por lo que supuso que debían haber encontrado algún punto en común que les permitiera vincularse con bastante rapidez o que ya se conocían. Su madre parecía estar bastante divertida con eso, y justo cuando él miró en su dirección, hizo que su padre se sonrojara con algún comentario. Ignorando esta rareza, y con suerte borrando de su memoria la expresión avergonzada de su padre, continuó mirando a su alrededor y observó a Anko e Izumi sentados junto con Sasuke. No pudo reprimir una pequeña sonrisa cuando vio a Izumi tratando de hablar con Sasuke, solo para que el pequeño le diera la espalda y se acercara a Anko. Por lo que había escuchado antes, la chica mayor se había burlado de Izumi por algo muy cercano a Sasuke, probablemente ganándose el cariño del chico en el proceso. Se volvió hacia su amigo justo a tiempo para mirarlo cuando reaccionó a su declaración. ¿Oh? ¿Y de qué otras formas serían? Hablé con Anko antes, intervino Yukio de repente en su conversación. Y ella me dijo algunas cosas. Ella dijo que puedes hacer un clon de Jutsu con ellos. ¿Es eso cierto? Parpadeó, un poco sorprendido por esta intrusión, pero se recuperó rápidamente. Es una técnica que no desperdicia mucho chakra, pero aún tiene las ventajas de un Kage Bunshin, lo que la convierte en una técnica ideal para usar considerando que todavía tengo reservas más pequeñas que cualquiera de ustedes, por ejemplo. Shisui silbó impresionada. Nunca antes había oído hablar de un Karasu Bunshin, clon de cuervo, pero supongo que es comprensible ya que tampoco había oído hablar de un contrato de cuervo. ¿Eso significa que es una técnica original tuya? Técnicamente los cuervos me enseñaron la técnica, negó. Así que no soy el inventor. Entonces también es cierto que puedes crear un clon que está solo a medio formar, con muchos cuervos volando a su alrededor. Yukio preguntó con ojos brillantes. Le dio a su compañero de equipo una sonrisa divertida, haciéndolo mirar hacia otro lado avergonzado por un momento antes de devolverle la mirada una vez más.
Veo que Anko les dijo más que solo algunas cosas cuando hablaron entre ustedes. Pero sí, yo también puedo hacerlo. Utilicé este truco durante la misión para hacer que un enemigo pensara que lo capturé dentro de un genjutsu, haciéndolo menos cauteloso y permitiendo así que Anko fuera a matar. Muy bien, detengamos esto aquí, una voz simultáneamente severa pero amable los interrumpió desde atrás, haciendo que Yukio saltara sorprendido y se encontrara cara a cara con la madre de Itachi. No hablemos de matar durante una celebración, ¿de acuerdo? Especialmente no mientras comemos. Ah, por supuesto. Lo siento mucho. Yukio exclamó nervioso, pareciendo todavía confundido por cómo su madre había podido aparecer detrás de ellos sin que él se diera cuenta. La comida es excelente, por cierto. Es casi tan bueno como mis padres, pareció darse cuenta de lo que acababa de decir porque instantáneamente trató de corregir su error. Con lo cual no quiero decir que tu cocina sea peor que la de mis padres, claro que no. Yo se desinfló visiblemente. Lo siento, soy un idiota. Su madre simplemente se rió entre dientes. Hubo un momento de silencio antes de que Yukio, vacilante, volviera a hablar. Ese suele ser el momento en que dices algo como oh no, no digas eso. No eres idiota en absoluto. ¿Sabes? Su madre simplemente sonrió, y luego el relativo silencio de su parte del jardín fue interrumpido por el terrible intento de Shisui de reprimir un bufido. Oye, ¿crees que eso es gracioso? Yukio exclamó en voz alta, claramente feliz de centrar su atención en algo más que su propio comportamiento vergonzoso de antes. Oh, sí, es muy gracioso. Shisui estuvo de acuerdo descaradamente, lo que a su vez llevó a Yukio a iniciar una discusión sobre si su comportamiento había sido algo de qué reírse o no. Itachi, dijo su madre con una suave sonrisa, ignorando a los otros dos discutiendo en el fondo. Aquí hay alguien que quería sentarse contigo. Por supuesto, ya había notado a Sasuke, escondido detrás de las piernas de su madre. Bueno, Otouto, ¿te unirás a mí entonces? Preguntó con una expresión cálida en su rostro, mirando directamente a su hermano. Y en cuanto se sentó a su lado, balbuceando sobre esto y aquello, se sintió en paz. Disculpen todos, quiero decir algo. La voz de Tanaka-sensei atravesó el jardín, silenciando a todos los demás. Una vez que el hombre supo que tenía toda la atención de todos, continuó. Creo que este podría ser un buen momento para hacer este anuncio. Decidí nominar al equipo 3 para los próximos exámenes Chunin. Hubo un alboroto en todo el jardín, especialmente desde la dirección de Anko, pero el brazo levantado de Sensei silenció a todos nuevamente. Pensé en esta decisión por un tiempo, desde que Itachi se unió al equipo para ser honesto, pero ahora creo que puedo estar seguro de que todos están listos. No estaba seguro de qué pensar acerca de tener un genin tan joven, pero todos podemos estar de acuerdo cuando digo que demostró que su edad no es un obstáculo para él. A Itachi no le sorprendería que una conversación con el Hokage le hiciera llegar a esta conclusión. Después de todo, el Sandaime le había dicho hace unos meses que quería que participara en los exámenes Chunin. Los exámenes comenzarán en aproximadamente 3 meses y se llevarán a cabo en Iwagakure. Tomaremos nuestra licencia en aproximadamente 2 meses y medio para llegar a tiempo, y usaremos el tiempo anterior para estimular un poco nuestro entrenamiento y realizar algunas misiones más. En el instante en que terminó, la gente a su alrededor comenzó a hablar animadamente entre sí, y solo Itachi y su madre no participaron. Ella lo ocultó bien, pero él pudo ver que estaba preocupada. Dada la tensa relación que compartían con Oa e Iwa, eso era comprensible y estaba seguro de que su padre se daría cuenta de ello muy pronto. Probablemente sus compañeros también. Incluso si no, su sensei seguramente los recordaría. La próxima vez seré yo quien los invite, dijo Yukio a modo de despedida cuando lo acompañó hasta la puerta una hora después del anuncio de su sensei. Mis padres tienen un restaurante. Su nombre es Narisawa. Solo sé que a ustedes les encantará. De hecho, conocí a este restaurante, al igual que todos los demás en el pueblo. Después de todo, el Narisawa era considerado generalmente como el mejor lugar para comer en todo Konoha. Era muy apreciado por todos los ciudadanos porque ofrecía platos asequibles tanto para los ricos como para las personas con un salario medio. ¿No sabía que tu familia tiene un negocio tan exitoso? Sí, Yukio, intervino su sensei, que había caminado detrás de ellos con Anko. ¿Por qué no nos lo dijiste? Si lo hubiéramos sabido, habríamos venido a visitarte mucho antes. Yukio le dio a su sensei una mirada seca. Solo te interesa la comida gratis, ¿no? Se rió descaradamente, lo que de alguna manera logró ocultar el cansancio siempre presente en su rostro.
Bueno, no diría que es lo único que me interesa, incluso si definitivamente es una ventaja. También tengo algo de curiosidad. Pensé en abrir una pequeña tienda una vez que me jubilara del servicio activo, por lo que echar un vistazo detrás de la cortina de un restaurante tan exitoso sería de gran ayuda. Silenciosamente levantó una ceja al ver a su sensei y a Yukio caminando uno al lado del otro sin discutir. Parecía que la última misión los obligó a unirse entre sí, pensó. Hola, Itachi, dijo Anko, llamando su atención hacia ella. Diré esto solo una vez, y negaré haberlo dicho si se lo cuentas a alguien más, así que escucha atentamente. Tú hiciste la mayor parte del trabajo durante nuestro tiempo en Kiri mientras yo era casi un inútil. Te debo. Ella le lanzó una mirada furiosa como desafiándolo a discutir ese punto y asintió satisfecha cuando él no lo hizo. Puede que seas un genio e incluso más fuerte que yo, al menos como lo soy ahora, pero te alcanzaré. Y no solo eso, algún día salvaré tu estúpido trasero cuando estés en una situación de la que no puedas salir por tu cuenta. Habiendo dicho todo lo que quería decir, se dio la vuelta con un movimiento floreciente y se apresuró a alcanzar al resto del equipo que ya estaba bastante por delante de ella, sin permitirle responder. Todo lo que pudo hacer fue ver las espaldas de sus tres compañeros desaparecer en la distancia. Capítulo 11. Exámenes Chunin. Empecemos esto desde el principio. Exámenes Chunin. Itachi se atrapó en el aire y logró aterrizar de pie. En el mismo instante en que tocó el suelo, lanzó otra patada, corriendo hacia su enemigo. Su padre bloqueó el golpe en su cabeza y redirigió la siguiente patada a su pecho lejos de él antes de atacarlo con su propia patada. Saltando en el aire y usando la pierna de su padre como trampolín, Itachi intentó conectar una patada circular con la cabeza de su padre. Sin embargo, el hombre evitó esto simplemente dando un paso atrás. Sin darse por vencido todavía, le arrojó un puñado de shuriken, con la esperanza de distraerlo por un momento para poder apresurarse nuevamente y tal vez incluso conectar un ataque esta vez, pero en lugar de bloquear o evadir los misiles, su padre se dejó llevar. Golpear. Itachi no esperó a que su cuerpo se dispersara en una nube de humo antes de saltar en el aire. Ni siquiera un segundo después de que sus pies dejaran el suelo, dos manos salieron disparadas de debajo, agarrando en el aire donde habían estado sus tobillos apenas un segundo antes. Al ver su oportunidad, realizó los sellos manuales necesarios lo más rápido que pudo. Katon. Kaki no Jutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El orbe de fuego se conectó con el suelo, con suerte no solo devastando la tierra misma, sino también todo lo que había debajo de ella. Sin embargo, esta esperanza fue aplastada cuando de repente sintió una presencia aparecer detrás de él. En lugar de patearlo en la espalda como su padre había planeado, todo lo que logró fue destruir el bloque de madera que apareció en lugar de Itachi en una nube de humo. Parece que finalmente eres lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de tu Sharingan, comentó su padre, con orgullo brillando a través de su voz por lo demás neutral. He sido lo suficientemente rápido desde hace un tiempo, dijo. Has estado demasiado ocupado para entrenar conmigo desde que regresé de Kiri, por eso no te habías dado cuenta de esto antes. Su padre se rió entre dientes. Veo. Bueno, lo siento, pero me temo que el deber precede al placer. Tan pronto como terminó de hablar, comenzó a correr en su dirección, con un kunai listo en cada mano, pero en lugar de prepararse para esta confrontación, Itachi se dio la vuelta y cortó con un kunai propio en el aire detrás de él mientras simultáneamente liberando el genjutsu en el que su padre había tratado de capturarlo. La forma de su padre que corría hacia él se desvaneció mientras que allí, donde antes no había nada más que aire, apareció otra. No solo pudo ver la sorpresa momentánea en los ojos de su padre cuando se giró para mirarlo en lugar de la ilusión, sino también la forma en que se desplomó ligeramente hacia adelante cuando se produjo la reacción de haber roto su técnica. Esta vez, el ataque de Itachi en realidad logró cortó parte del cabello de su padre cuando el hombre retrocedió solo en el último momento posible. Continuando con su ofensiva, Itachi saltó tras él con una patada en el pecho que bloqueó cruzando los brazos frente a él. Para no desanimarse, siguió con un codazo en la cabeza, lo que obligó a su padre a dar otro paso atrás para evadir este ataque también. Tan pronto como aterrizó en el suelo nuevamente, se agachó e intentó, sin éxito, apartar las piernas de su padre antes de continuar corriendo en guardia una vez que notó que la forma en que había evitado su ataque lo llevó a una postura inestable. Lo siguiente que supo fue que lo agarraron por el cuello y lo arrojaron con suficiente fuerza para que le fuera imposible sostenerse antes de tocar el suelo.
Se deslizó durante varios metros antes de finalmente detenerse en una postura agachada, listo para saltar lejos de un ataque posterior que nunca llegó. Su padre estaba aproximadamente a 20 metros de él en la misma posición que tenía cuando comenzaron su combate de sparring, con los brazos cruzados frente a su pecho y una pequeña sonrisa en su rostro. Itachi notó distraídamente que su posición actual también era la misma desde la que había comenzado, por lo que su padre debió haber querido que aterrizara aquí específicamente. Probablemente para mostrarle cuánto control tenía sobre su pelea y que todavía tenía que ponerse al día antes de poder vencerlo. Entonces, ¿de vuelta a cero, eh? Itachi estaba tratando de controlar su respiración mientras se agachaba en el suelo con una rodilla. De hecho, has mejorado muy bien, Itachi, dijo su padre. No creo que tengas ningún motivo para preocuparte por los exámenes con tus habilidades actuales. Incluso si no los ganas, al menos deberías poder dar una demostración lo suficientemente buena para ser ascendido. Él solo asintió, sintiéndose todavía demasiado sin aliento para responder. Una mirada a su padre mostró que el hombre ni siquiera parecía agotado por la pelea, todavía parado allí con indiferencia mientras ignoraba los numerosos cráteres en el suelo que los rodeaban. No es que estuviera sorprendido. Después de todo, su padre no era conocido como Ikeda Fugaku por nada. No habría habido voces que quisieran instalarlo como el cuarto Hokage si no hubiera tenido las habilidades para respaldarlo. ¿Se te ocurrió este truco por tu cuenta?, preguntó su padre mientras cruzaba el espacio entre ellos y lo ayudaba a ponerse de pie antes de darle un poco de agua. Se tomó el tiempo para beber, tragando con avidez el líquido frío después del agotador combate, antes de responder. Shisui usó lo mismo contra mí en nuestra última pelea. Todo lo que hice fue agregar algunas explosiones más. Los labios de su padre se estiraron hacia arriba. Bueno, si usas este truco durante los exámenes, asegúrate de no excederte. Podrías terminar matando a tu oponente por accidente, y aunque la muerte es una constante para un shinobi, no creo que sea una buena idea enojar a Iwa matando innecesariamente a uno de ellos durante un examen en su propia aldea. Itachi ya lo sabía, pero asintió de todos modos. También habían tenido esta conversación varias veces con respecto a otras técnicas, al igual que su equipo tuvo la misma conversación con Tanaka-sensei. Por cierto, empezó a hablar su padre un rato después durante el camino a casa. ¿Dominaste este jutsu del que has estado hablando? Ha pasado un tiempo desde que lo mencionaste. Él asintió. Hice. Fue simple una vez que descubrí qué cantidad de chakra es óptima para qué cantidad de agua. Y supongo que el hecho de que tengas afinidad por el agua te ayudó con eso. ¿Cuánto chakra necesitas para usarlo? Una cantidad justa, pero es manejable. Después de todo, es solo una técnica de rango C, y tener afinidad con el agua reduce aún más el chakra que necesito usar. Su padre asintió, satisfecho con esa respuesta. Caminaron el resto del camino a casa en silencio, contentos con simplemente disfrutar de la compañía del otro y observar las concurridas calles de Konoha. De hecho, esta escena le recordó algunos recuerdos de su juventud. Al igual que en aquel entonces, la gente los saludaba, les enviaba sonrisas y los saludaba. Dado que el nombre Uchiha no estaba asociado con la desconfianza y su clan estaba mucho más en contacto con el resto de la aldea que nunca, casi todos todavía los tenían en alta estima. Especialmente su padre, el líder del KMPF, era una persona a la que la gente admiraba y él intentaba estar a la altura de sus expectativas. Fue impresionante la diferencia que pueden hacer algunos años o una desconfianza abierta y acusaciones. Mirando a su alrededor, Itachi pudo ver a varios otros miembros de la policía, lo cual desafortunadamente era una visión a la que ya se había acostumbrado durante los últimos 2 meses. Desde el arresto de Danzo y la eliminación de su organización, el Hokage hizo que la mayoría de los Anbu realizaran misiones de limpieza por todo el país y, en algunos casos, incluso más allá de sus fronteras. Con la fuerza shinobi de Konoha ya reducida por el 9 colas unos pocos años antes y la guerra poco antes, no quedaban muchos Anbu para patrullar la aldea. Como resultado, los miembros del KMPF se vieron obligados a trabajar horas extras para compensar esta escasez. Por supuesto, esa no fue la única consecuencia. Parecía que Danzo, en su búsqueda de proteger a Konoha, había, entre otras cosas, chantajeado y eliminado a mucha gente. Y aunque al menos se había asegurado de no dejar ninguna prueba directa que pudiera señalar a Konoha cuando mató a alguien, había más que unos pocos rumores en ciertos círculos. El daño diplomático ya estaba hecho y no había nada que pudiera cambiarlo.
Había muchas personas influyentes, dentro y fuera de la Tierra del Fuego, que actualmente no pensaban muy bien en Konoha, y aunque cada uno de ellos no era una amenaza por sí solo, aún podían ser peligrosos si alguna vez se aliaron o buscaron ayuda de aliados más poderosos. Todo lo que el Hokage podía hacer por el momento era reparar la relación con tantos de ellos como fuera posible y al mismo tiempo continuar con el chantaje para mantener bajo control a aquellos que no cooperaban. De hecho, era consciente de que el Hokage se había visto obligado a ordenar un puñado de sus propios asesinatos porque varias de las víctimas de Danzo se enteraron de su caída y trataron de aprovechar esta oportunidad para dañar a Konoha en cualquier capacidad que pudieran. Itachi realmente quería hacer algo contra eso, estar ahí y ayudar a defender Konoha con todo su poder, pero eso era actualmente imposible. Todo lo que podía hacer por ahora era volverse más fuerte y prepararse para los exámenes Chunin. Quizás después de haberlo hecho podría asumir un papel más activo. Tu postura y tus movimientos son demasiado rígidos. Tendrás problemas para golpear a un enemigo con ataques tan predecibles. Izumi lo miró bruscamente. Sabes que soy el primero de mi clase, ¿no? A todos los demás les golpeé muy bien. Sí, dijo con una pequeña sonrisa divertida. Pero en la academia, todos tus enemigos son niños sin experiencia que todavía están aprendiendo, como tú. Suspiró pero no lo negó antes de dejarse caer al suelo con los brazos detrás de la cabeza. Ambos guardaron silencio por un momento, solo escuchando el silbido del viento y el susurro de las hojas cercanas. Gracias. Él la miró interrogativamente. ¿Para qué? No es la primera vez que entrenamos juntos. Ella se rió. Sí, pero estabas tan ocupado entrenando con tu equipo, tu padre y Shisui para prepararte para los exámenes Chunin que no tuvimos mucho tiempo para hacerlo recientemente. Pensé que tal vez no tendríamos la oportunidad de entrenar juntos antes de que te convirtieras en Chunin, así que estoy agradecido de que de alguna manera hayas encontrado el tiempo para mí. Él levantó una ceja. Pareces bastante seguro de que me ascenderán. Ella se sentó y se cruzó de brazos frente a su pecho antes de darle una mirada seca. Ya hablamos de esto antes de que te convirtieras en Genin, ¿recuerdas? Cuando haces algo, no solo participas, tú también ganas. Ella le lanzó una mirada burlona. O al menos será mejor que lo hagas, o quedaré como un idiota. En ese caso, será mejor que aumente mi entrenamiento para no decepcionar toda la confianza que depositas en mí. Ella le dedicó una gran sonrisa. Más te vale. Luego volvió a ponerse seria. ¿Qué tipo de entrenamiento hiciste hasta ahora? Sé que las finales consisten en peleas 1 contra 1, pero debe haber más. Bueno, comenzó, cada examen tiene 3 etapas, y siempre difieren de las de los exámenes anteriores. Siempre hay casos en los que algunos exámenes tenían pruebas similares, pero nunca es lo mismo. Lo único que nunca cambia es la tercera etapa que, como acabas de decir, es un torneo donde los participantes luchan entre sí. El primer examen generalmente está diseñado para evaluar a los participantes en busca de una cierta habilidad que todo Chunin debe poseer, como habilidades de recopilación de información, habilidades de deducción y la capacidad de trabajar bajo presión. Mi equipo y yo examinamos los registros para leer sobre pruebas anteriores que se llevaron a cabo para tener una idea y prepararnos para escenarios similares, y también preguntamos a algunos Chunin y Junin sobre sus experiencias personales. No hay mucho más que podamos hacer para prepararnos para esta etapa. El segundo examen es generalmente una prueba de supervivencia. Aquí en Konoha, esta prueba suele tener lugar en el Bosque de la Muerte, pero ha habido ocasiones en las que se cambió la ubicación. De lo que escuchamos de los diferentes shinobi a los que preguntamos, deducimos que regularmente hay un objetivo adicional que también debe cumplirse durante este examen, algo que no es obvio a primera vista porque la prueba de supervivencia mantiene tu atención. Desafortunadamente, nadie a quien preguntamos quiso darnos algo más específico que eso. Por supuesto, ya había absuelto los exámenes una vez, por lo que todo este interrogatorio le había resultado bastante aburrido. Aún así, benefició a sus compañeros y eso era lo importante. Por supuesto, no sabemos si los exámenes de Iwa se basan en los mismos principios que los nuestros, con la notable excepción de la fase final. Esta es también la primera vez que Iwa organiza exámenes Chunin que están abiertos a todos los shinobi en lugar de solo a los de su aldea, por lo que no tenemos forma de obtener información sobre exámenes anteriores realizados en Iwa.
Si las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi ya fueron tema de discusión en la academia, usted sabe que las aldeas originalmente realizaban sus propios exámenes individuales y solo abrieron sus puertas a los forasteros después del final de la guerra como parte de los esfuerzos en curso para mantener la paz. Él la miró para ver su reacción y solo continuó cuando notó que ella no parecía sorprendida por esta afirmación, lo que significaba que ya lo sabía de antemano. De todos modos, además de las cosas ya mencionadas, también investigamos las características del terreno, especialmente cerca del pueblo, para prepararnos para cualquier tipo de prueba que pudiera realizarse allí. Él se encogió de hombros. Aparte de eso, no hay mucho más que podamos hacer. Izumi, cuya barbilla había seguido hundiéndose cuanto más hablaba, lo miró fijamente con clara sorpresa antes de que de repente resoplara. «Sabes, creo que esto es lo más largo que te he escuchado hablar. Podría acostumbrarme». Él le dio una mirada seca que solo resultó en que ella se riera aún más fuerte. «Tal vez la razón por la que no hablo más es que los temas que mencionas no son lo suficientemente entretenidos», dijo en broma una vez que su risa disminuyó un poco. «Hey», exclamó y trató de fingir insultada, solo para ser traicionada por sus labios temblorosos. «Eso es malo, Itachi. ¿De qué otra manera te mantendrías informado si no te cuento lo que pasa en el pueblo? Dependes de mí. ¿Podría preguntarle a Shisui?» Izumi se cruzó de brazos. «Sí, claro, ¿te refieres a que él es mucho más sociable que tú?» Él se rió entre dientes. «Bueno», pensó, ella no se equivoca. «Por supuesto», asintió fácilmente. «Tienes razón. No debería haber dudado de ti. ¿Cómo puedo compensarte? Enséñame un jutsu». Ella respondió de inmediato. Él alzó una ceja sorprendido. Considerando la velocidad con la que había dicho eso, debió haber pensado en esta solicitud desde hace algún tiempo. Tal vez esta fuera incluso la razón principal por la que había ido a su casa y solicitado una sesión de entrenamiento esta mañana. Pero, ¿aún tienes problemas con tu Sharingan? Su postura cayó un poco ante eso. Sí, Izumi miró hacia abajo abatido. Intento usarlo aproximadamente cada semana, pero no puedo mantenerlo activado por más de unos minutos sin desmayarme. Él frunció el ceño ante eso. Lo que significa que no tienes suficiente chakra para mantener la cantidad que tus ojos requieren, lo cual es un indicador muy fuerte de que actualmente también careces de reservas para algo más que las técnicas que te enseñan en la academia. Pero puedes usar jutsu muy bien», exclamó con visible frustración. «Y Shisui también puede hacerlo. ¿Por qué ustedes dos tienen más chakra que yo?» Izumi dijo con calma. ¿Puedes decirme cómo un shinobi puede aumentar sus reservas de chakra? Parecía que iba a discutir con él por un momento, pero luego respiró hondo para calmarse antes de responder de una manera que indicaba que había memorizado el libro de texto palabra por palabra. Las reservas de una persona aumentan naturalmente a medida que envejece, lo que también es la razón por la que incluso los civiles, a quienes nunca se les enseñó a usarlo, tienen una cierta cantidad. La razón por la que un shinobi tiene más chakra que un civil es que lo usa regularmente desde su primera infancia, acelerando aún más el aumento natural. Se detuvo, obviamente dándose cuenta de lo que él quería que ella entendiera. «Pero Itachi», dijo, ahora más confundida que frustrada. «No usas chakra mucho más a menudo que yo, ¿verdad? O al menos no lo hiciste cuando todavía ibas a la academia, y sé que podrías usar varios jutsu que no estaban en el plan de estudios ni siquiera en ese entonces». Sacudió la cabeza. «Mi padre comenzó a enseñarme temprano, comenzando con métodos sencillos para mejorar mi control de chakra al principio y luego enseñándome las técnicas de la academia antes de mi inscripción real para mejorar mis reservas. Esto funcionó bien, mejorándolos notablemente, especialmente en comparación con nuestros pares. No deberías compararte conmigo, eso solo te dará una imagen equivocada de ti mismo. En realidad, estás bastante por encima del promedio en comparación con los otros estudiantes, tanto en talento como en términos de chakra, pero la mayoría de las personas no aprenden ningún ninjutsu antes de unirse a un equipo genin porque simplemente no pueden hacerlo». Ella lo miró abatida. «Entonces, ¿eso significa que no podré usar ningún jutsu antes de graduarme?» «Por supuesto que no». Él sonrió tranquilizadoramente. «Izumi, sabes que realizar el Kaki no Jutsu, gran técnica de la bola de fuego, cuando tienes 10 años se considera un rito de paso de edad para el clan Uchiha. ¿Cómo crees que casi todos los Uchiha pueden lograr esto si fuera imposible aprender ninjutsu hasta después de graduarse?» Ella lo miró confundida por un momento antes de comenzar a intentar recordar todo lo que sabía sobre el chakra, mordiéndose distraídamente el labio inferior en concentración.
En el momento en que encontró la solución, fue como si se encendiera una bombilla sobre su cabeza y ella le sonrió con un nuevo entusiasmo en sus ojos marrones. Usar la misma técnica una y otra vez permite que tu cuerpo se acostumbre a ella, lo que hace que requiera menos chakra con el tiempo, y debido a que cada uchiha comienza a aprender la técnica de la bola de fuego 1 o 2 años antes de que necesite realizarla, nuestros cuerpos tienen más energía. Tiempo más que suficiente para hacerlo. Su sonrisa se amplió un poco. Así es, pero déjame recordarte que este proceso se detendrá una vez que alcances cierto punto, ya que existe un requisito mínimo de chakra para cada técnica. Si bien no creo que esto sea un problema para ti, hay casos en los que un uchiha tiene reservas por debajo del promedio y aún no puede realizar la técnica cuando tiene 10 años. Entonces, comenzó Izumi, ignorando todo lo que acababa de decir. ¿Cuánto tiempo crees que necesitaré hasta que pueda realizar el jutsu si comienzo mi entrenamiento ahora mismo? Itachi pensó en esta pregunta durante unos segundos antes de asentir para sí mismo, llegando a una conclusión. Eso es difícil de decir. Este proceso es muy individual y puede durar desde una semana hasta un año. Levantó la mano cuando ella intentó decir algo, silenciándola efectivamente, pero creo que sé cómo ayudarte. Anotaré algunos métodos de entrenamiento para mejorar el control de tus chakras que, por una vez, no aprenderás en la academia hasta mucho más tarde. Un mejor control le facilitará la realización de la técnica más adelante. También te daré un pergamino que tiene un dibujo de cómo se moldea el chakra dentro de tu cuerpo cuando agitas sellos con las manos. El que deberíamos tener en casa de todos modos solo está cogiendo polvo. Quiero que uses los sellos manuales y te concentres en el flujo de chakra dentro de tu cuerpo, pero sin realizar realmente la técnica. Esto no es tan efectivo como usar repetidamente un jutsu, pero aún así hace que tu cuerpo se acostumbre a él. Además de esto, también quiero que actives tu Sharingan todas las noches antes de irte a dormir y luego lo mantengas activo todo el tiempo que puedas sin desmayarte. Una vez que sientas que has llegado a este punto, vuelve a desactivarlas, come algo y luego vete a la cama. El Sharingan es similar al ninjutsu en el aspecto de que necesitas cada vez menos chakra cuanto más a menudo y durante más tiempo lo usas. Es un hecho que la mayoría de los miembros adultos de nuestro clan necesitan solo una cantidad muy pequeña de chakra para usarlos, lo que hace que el drenaje sea casi imperceptible. Naturalmente, eso no funcionaría para alguien que le robó el ojo a un uchiha, ya que no tiene nuestros cuerpos. Él le dedicó una cálida sonrisa. Quién sabe, tal vez ya puedas usar tu Sharingan cuando regrese de Iwa. Ella lo miró durante unos segundos antes de enviarle de repente una sonrisa maliciosa. Creo que necesito corregir mi afirmación de antes. Esto es lo más largo que te he oído hablar. Suspiró exageradamente. Espero que al menos me escuches en lugar de concentrarte solo en eso. Después de todo, es muy importante para tu entrenamiento. Sacudió la cabeza. Bueno, tal vez necesites más motivación para seguir mi consejo. Entonces, ¿qué tal esto? Si puedes realizar la técnica de la bola de fuego y mantener tu Sharingan activado durante al menos 30 minutos seguidos, cuando regrese después de terminar los exámenes, te enseñaré. Eres otra técnica. Uno que es único para mí, incluso. ¿Qué dices? Ella se puso de pie de un salto y lo arrastró consigo, con su Sharingan ardiendo y una sonrisa desafiante en sus labios. Empecemos ahora mismo. Capítulo 12. Exámenes Chunin. Empecemos esto desde el principio. Exámenes Chunin. Aún nos quedan algunas horas hasta que necesitemos continuar, así que ¿por qué no duermes un poco más? Entiendo que debes estar nervioso por los próximos exámenes, pero no dormir lo suficiente no te ayudará de ninguna manera. El joven lo miró desde el otro lado de la pequeña fogata. No suelo dormir más de 6 horas por noche, sensei. Incluso si me acostara ahora mismo, no podría conciliar el sueño. Mi cuerpo simplemente no está acostumbrado. Pareció considerar algo por un momento antes de llegar a algún tipo de conclusión. Pero quizás quieras descansar unas horas. Te ves cansado. En su lugar, podemos mantener la vigilancia. Akito se rió suavemente, un poco incómodo con la mirada en perspectiva que le estaba enviando el uchiha. Gracias, pero ya dormí lo suficiente. Y suficientes pesadillas por una noche también. Honestamente, le gustaría tener unas horas más de sueño reparador, pero sabía que era una empresa infructuosa. Había tenido pesadillas durante muchos años, pero desde la última guerra aumentaron tanto que le resultaba difícil dormir más de 4 horas por noche. No afectó su trabajo en el campo todavía, por lo que estaba dispuesto a ignorar el problema por ahora.
Konoha tenía pocos shinobi, lo último que la aldea necesitaba era que uno de sus Chunin se ausentara del servicio activo por algo irrelevante como esto. Se jubilaría pronto de todos modos, así que lo mínimo que podía hacer era soportar algunos sueños inofensivos por un poco más de tiempo. Itachi inclinó la cabeza mientras arrojaba un poco más de comida a un lado para alimentar a los cuervos que ya estaban esperando. Si usted lo dice, Sensei. Los cuervos se habían unido a ellos, con lo que se referían no solo a su equipo, sino a los otros dos equipos de Konoha que habían sido calificados para los exámenes y también se unieron a ellos en este viaje, solo unas horas después de que despegaron de Konoha. En circunstancias diferentes, podría haber estado preocupado porque el chakra de su estudiante fuera consumido por tantas invocaciones y exigió que liberara la técnica sin importar cuán ventajosa pudieran ser los ojos adicionales en el cielo, pero esto era diferente. Itachi no los había convocado, simplemente aparecieron solos. Les había explicado que sus cuervos no tenían un hogar como lo tenían otras invocaciones y muchos de ellos simplemente eligieron permanecer cerca de él en lugar de viajar al azar por el mundo, lo que significa que no necesitaba desperdiciar chakra para mantenerlos aquí. Nadie podía discutir sobre su utilidad, pero todavía daban un poco de miedo y Akito podía ver que los genins de los otros equipos se sentían incómodos con su presencia. No los culpó. Siempre fue desconcertante ver una inteligencia humana en los ojos de los animales. ¿Cuándo empezaste a dormir solo 6 horas? Un niño de tu edad normalmente necesita dormir más que eso, y mucho menos uno más joven que tú ahora. Itachi levantó la vista nuevamente. Creo que cuando tenía 4 años, dijo con solo un atisbo de vacilación. Pero podría haber sido incluso antes. Lanzó una rápida mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera despierto y lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación. Seguramente al chico no le gustaría que lo escucharan mientras hablaba de algo tan sensato como lo que planeaba abordar. Por supuesto, probablemente se habría dado cuenta si alguien cercano estuviera despierto de todos modos, pero aún así. Más o menos cuando tenías 4 años, ¿eh? Sabes que he leído tu expediente, ¿verdad? No esperó una respuesta antes de continuar. Si no recuerdo mal, eso fue en el momento en que aterrizaste accidentalmente en un campo de batalla, ¿no es así? ¿Tu ritmo de sueño tiene algo que ver con eso? Tal vez fue demasiado directo, pero no pensó que la forma más lenta y gentil funcionaría bien con el chico. De esta manera, apostó que sus posibilidades de comunicarse con él eran mucho mayores. Akito realmente no sabía lo que esperaba, pero la completa falta de reacción ciertamente no lo había sido. Sabía que no podía esperar una reacción demasiado emocional, Itachi actuó demasiado tranquilo y maduro para eso, pero pensó que al menos vería algo en su lenguaje corporal que pudiera interpretar. En cambio, no había nada, solo un rostro tranquilo y neutral mirándolo sin ningún signo de nada. Akito había estado en los Anbu y estaba entrenado para leer a las personas como si fueran libros abiertos. Esto significaba que el chico no estaba ocultando nada o, más increíble, era capaz de ocultar sus emociones tan bien que no podía leerlo. Este pensamiento era en realidad bastante aterrador. No me avergüenza admitir que tengo pesadillas si es a lo que te refieres, Sensei, respondió el chico fácilmente con un ligero tono de curiosidad. Se abstuvo de levantar una ceja ante esa admisión tan fácil, manteniendo la expresión abierta y cálida en su rostro que había puesto al comienzo de la conversación. Eso es bueno, pero obviamente todavía te molesta lo suficiente como para perturbar tu sueño. Estoy atento si estás dispuesto a hablar conmigo sobre ellos. Por una fracción de segundo, pudo ver algo en sus ojos, pero al darse cuenta de que era exactamente, su confusión solo creció. ¿Por qué le divertían todas las cosas? No dijo nada gracioso, ¿verdad? Gracias por la oferta, pero ya tengo gente con quien puedo hablar sobre ellos. No creo que agregarte a esa lista cambie nada. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué hay de usted, Sensei? Usted mismo participó en la última guerra, ¿no? Tu edad coincide. ¿Son las pesadillas las que también te mantienen despierto por la noche? Había previsto que podría terminar hablando de sus propios problemas, pero no así. Tal vez como una forma de demostrar que podía entender por lo que estaba pasando Itachi, para hacerlo abrirse, pero no por una suposición correcta hecha por el chico frente a él. Para ser honesto, no tenía ganas de hablar de ellos, pero le debía la verdad a su alumno después de haber sido tan abierto con él. En efecto. Luché activamente en él durante mucho tiempo y participé en algunas peleas bastante espantosas. Hay suficientes imágenes feas en mi cabeza como para alimentar mis pesadillas durante toda la vida.
Solo vi una batalla y no luché activamente en ella, pero aún así me perturbó durante mucho tiempo. Itachi lo miró con ojos extrañamente pensativos. Supongo que los métodos habituales de afrontamiento que se les cuentan a los veteranos no ayudaron. ¿Conoce los métodos habituales que les dicen a los veteranos? Preguntó Akito, ignorando la ya familiar sensación de hablar con un adulto en lugar de con un niño. Itachi se encogió de hombros. Mi padre me habló de ellos para ayudarme a dormir en ese entonces. Oh, dudaba mucho que su padre se los hubiera contado todos. Después de todo, había algunos métodos que simplemente no eran adecuados para los niños, sin importar cuán maduros o lo que hubieran visto. Itachi debió interpretar su silencio como un sí porque empezó a hablar de nuevo. Descubrí que me ayuda a dormir leer antes de acostarme, especialmente poesía y filosofía. A veces incluso escribo algo yo mismo. Quizás podrías intentar esto también. Una vez terminado, se dio vuelta para seguir alimentando a los cuervos, dejando claro que su conversación había terminado. Akito no estaba seguro de cómo debía reaccionar en esa situación, pero tenía ganas de reír. Había iniciado esta conversación para ayudar potencialmente a su alumno a superar sus pesadillas y terminó recibiendo consejos él mismo. Oh, la ironía. Pero, bueno, podría intentar usar ese truco una vez que llegaran a Iwagakure. Después de todo, ¿dónde estaba el daño? ¿Y no sería divertido si resultara que algo tan simple que le dio un niño de 7 años fuera la solución a su problema? Sí, reír fue definitivamente la reacción correcta. Mi nombre es Kitsuchi, se presentó con voz ronca el hombre que los recibió en las puertas. Bienvenido a Iwagakure. Itachi miró a su alrededor, contemplando la vista de la aldea. Había estado en la Tierra antes, pero esa era la primera vez que visitaba su aldea escondida y por eso estaba interesado en verla de primera mano. Después de todo, no todos los días visitabas la aldea oculta de una de las 5 potencias principales del continente, especialmente la aldea con el mayor desprecio hacia tu propio hogar. Debe confesar que el pueblo fue un poco decepcionante. Las cadenas montañosas rocosas que rodeaban el pueblo hacían del pueblo una fortaleza natural y no dejaba de admirar sus propiedades defensivas, pero por lo demás, no había mucho que ver. El pueblo en sí estaba construido en su mayor parte a partir de la roca y piedra circundante, lo que le daba una apariencia monótona debido a su falta de color, y la mayoría de los edificios tenían la misma forma de estructuras en forma de torre. Incluso la torre Hokage con su techo en forma de cono tenía un diseño similar. Sin embargo, pensó que la red de puentes que conectaban los edificios era algo impresionante. Aún así, a sus ojos, Konoha era mucho más hermosa y notablemente más diversa que Iwa. Itachi podría ser parcial, por supuesto, pero estaba seguro de que incluso la mayoría de los de afuera estarían de acuerdo con él. Siguieron a Kitsuchi hasta su residencia, que resultó ser una pequeña posada que no tendría más invitados que los 3 equipos participantes de Konoha. La posada estaba ubicada en el extremo sur del pueblo, con suficiente espacio entre ella y los edificios contiguos como para que hubiera sido posible entrenar directamente frente a ella sin molestar a nadie. No es que lo hicieran. Después de todo, había campos de entrenamiento reservados para ellos. Si tuviera que adivinar, diría que su ubicación fue intencional para mantenerlos alejados de los ciudadanos y facilitar su observación. Por razones de seguridad, era normal que la aldea anfitriona observara a los equipos genin que visitaban su aldea. No había ninguna razón para suponer que Iwa fuera diferente de Konoha en ese aspecto. Itachi ya podía sentir al menos un par de ojos sobre él. Evidentemente, el shinobi que lo observaba asumió falsamente que no tenía la habilidad necesaria para detectarlo, aunque para ser justos, probablemente los habría pasado por alto si realmente hubiera tenido 7 años. Bueno, entonces, dijo Tanaka-sensei a su equipo una vez que terminaron de inspeccionar sus habitaciones. Los exámenes no comenzarán hasta dentro de 2 días y hoy es demasiado tarde para realizar algún entrenamiento, así que podemos aprovechar esta oportunidad para mirar alrededor del pueblo y encontrar un lugar para comer. Nadie discutió eso, así que los 4 se marcharon. Muy pronto quedó bastante claro que no eran bienvenidos en el pueblo. Si bien nadie se lo dijo abiertamente ni los insultó en la cara, eso se hizo evidente por todas las miradas que les enviaron. Realmente no fue una sorpresa, ya que el conflicto entre Konoha e Iwa fue el más sangriento durante la última guerra. La Tercera Guerra Mundial Shinobi comenzó en forma de muchas pequeñas escaramuzas entre los 5 grandes países Shinobi y sus naciones vecinas más pequeñas, que aumentaron gradualmente con el tiempo hasta que las llamas de la guerra se extendieron por todo el continente. Las alianzas cambiaban todo el tiempo, siendo solo la pelea entre Konoha e Iwa una constante.
Kumogakure se unió al lado de Konoha en este conflicto al principio, solo para traicionarlos y unirse a Iwa contra Konoha más tarde. Luego también traicionó a Iwa y por un corto tiempo se convirtió en una guerra trilateral antes de que Kirigakure atacara la Tierra del Rayo y las tropas de Kumo se retiraran para defender sus propias tierras. Tsunagakure, todavía debilitado por una epidemia que había terminado apenas 3 años antes del inicio oficial de la guerra, no participó en ella hasta 2 años después, durante el último tercio de la guerra, cuando se unieron a Iwagakure contra Konoha. Esta alianza duró hasta 3 meses antes del final, que fue cuando traicionaron a Iwa y se unieron en una alianza con Konoha después de que se hizo evidente que lo más probable es que saldrían victoriosos. Esto también fue cuando Kiri tramó un complot para soltar al Tres Colas en Konoha. De todos modos, caminaron un rato por el pueblo en busca de un restaurante relativamente vacío donde pudieran comer tranquilamente y no ser mirados por un gran número de personas. En este punto, todos casi habían perdido la esperanza y estaban a punto de darse la vuelta y regresar a su alojamiento para comer allí cuando Anko vio algo. Oye, ¿no son esos shinobi de Kumogakure? De hecho, cuando se giró para mirar en la dirección que señalaba Anko, pudo ver a un grupo de personas, todas ellas con un protector de cabeza con el símbolo de Kumogakure, entrando a un restaurante. Había 12 de ellos, 9 instructores genin y 3 junin. Parecía que en lugar de dispersarse y partir en grupos separados como lo habían hecho, los equipos del País del Rayo habían decidido permanecer juntos. Un breve vistazo al interior del edificio mostró que no eran los únicos forasteros que habían elegido este restaurante específico. Incluso con solo unos pocos segundos antes de que se cerraran las puertas, pudo ver los equipos genin de Takigakure y Kusagakure, y probablemente había incluso más extranjeros más adentro. Entonces, dijo Yukio arrastrando las palabras con una sonrisa perezosa, con las manos en los bolsillos. Yo diría que encontramos un buen lugar para comer, ¿no lo crees tú también? Todos asintieron. Después de todo, con tantos otros extranjeros presentes, no causarían tanta escena como lo harían en otros lugares. Se demostró que esta suposición era correcta cuando entraron y, aunque todavía los miraban con furia, fueron ignorados en su mayor parte. Itachi se preguntó distraídamente cuánto tiempo le tomaría a uno de los camareros venir y tomar su pedido, y cuánto más tendrían que esperar por su comida después. Los mejores lugares, aquellos en los que no había nadie sentado detrás de ti y desde donde podías fácilmente vigilar el resto de la habitación, ya estaban ocupados, pero el dueño obviamente había tomado en consideración a los shinobi cuando decidió amueblar la habitación. Ya que no había ningún lugar que hiciera que un shinobi se sintiera atrapado o atrapado. Lanzó una mirada habitual alrededor de la habitación mientras seguía a su equipo, confiando en que elegirían una mesa aceptable cuando todos sus pensamientos se detuvieron. Tenía razón cuando pensó que debía haber más extranjeros adentro, y la mayoría de los invitados parecían ser de fuera de Iwa, pero fueron los shinobi de Kumo los que realmente llamaron su atención. O, para ser más precisos, fue uno de sus genin el que le dejó sin aliento. La kunoichi tenía unos 14 o 15 años, tenía el pelo largo y rubio recogido en una cola de caballo y ojos oscuros. Llevaba una blusa negra y morada de manga corta y pantalones negros, ambos bordados con lo que obviamente debían ser nubes, así como guantes sin dedos de color morado. Además de eso, también tenía vendajes alrededor de sus brazos y piernas. Ahora que vio su rostro, la reconoció instantáneamente como Yuji Tonii, el Jinchuriki de 2 colas. Si bien ella nunca había sido su objetivo oficial durante su tiempo en Akatsuki, había recibido toda la información que la organización tenía sobre los diferentes Jinchuriki al igual que cualquier otro miembro de la organización, por lo que podía reconocerla con bastante facilidad incluso si ahora era más joven. Que en cada fotografía que había visto de ella, fue un movimiento audaz enviar a sus Jinchuriki a un examen Chunin tan pronto después de la última guerra, pero Itachi asumió que estaban apostando al hecho de que Iwagakure sería una tontería si se arriesgara a otra guerra atacando a sus Jinchuriki tan pronto después de la última. Especialmente cuando Iwa tuvo la mayor cantidad de bajas en comparación con Kumo, que tuvo la menor cantidad. Si tuviera que adivinar, diría que la enviaron a ascender ahora para poder enviarla a misiones más complejas y peligrosas más adelante, aumentando su experiencia. Kumo, a diferencia de Konoha, no se había visto obligado a enviar niños pequeños al frente ya que solo tenían un frente del que preocuparse durante la mayor parte de la guerra, lo que les permitió concentrar la mayoría de sus tropas allí. Por los archivos que había leído sobre ella, sabía que ella había estado de guardia únicamente debido a su corta edad, Jinchuriki o no, durante toda la guerra, limitando así su experiencia y, como resultado, su valor para la aldea.
Al parecer, querían cambiar eso ahora. No importaba a quién más hubieran enviado las otras aldeas a estos exámenes, estaba completamente seguro de que ella sería la competencia más dura de todas. Después de todo, ella era uno de los raros Jinchuriki que lograba controlar a sus bestias con cola. Hasta donde él sabía, Yuji Toniri había pasado por un entrenamiento intensivo desde una edad temprana para permitirle este dominio, aunque no tenía idea de cuánto proceso había realizado a esta edad. Dudaba que ella ya pudiera controlar todo su chakra, pero incluso un poquito sería más que suficiente para causar grandes problemas a quien tuviera la mala suerte de enfrentarla. Para ser completamente honesto, tampoco creía que fuera capaz de hacer mucho en tal situación. No como era ahora. Itachi, ¿estás bien? Parpadeó antes de volverse hacia el resto de su equipo. Si bien fue Anko quien le preguntó, los tres lo miraban inquisitivamente. Probablemente alguno de ellos le había preguntado algo y él no se había dado cuenta. Les dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. Pido disculpas, debí haber estado pensando demasiado. ¿Qué dijiste? Anko resopló. No te hagas daño, ¿de acuerdo? Lo último que necesitamos antes de que comience el examen es que te rompas la cabeza. Y con eso todo volvió a la normalidad y disfrutaron de una comida no tan sabrosa rodeados de personas que serían sus enemigos dentro de 2 días.